Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumple. Les bendiga. En esta hora reciban un saludo. Quiero compartir un pasaje que está en Hechos capítulo 1 y versículos 6 al 8. Dice la Biblia: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hay mucha inquietud, hay muchas preguntas que las personas que conocen de Dios como las que no conocen del Señor están preguntando acerca de cuándo será el fin de los tiempos, y hay mucha inquietud, pero lo sorprendente de este pasaje es que Jesús nos deja ver a usted y a mí que todavía estamos en una misión, está latente, está vigente. Así que sorprendentemente Jesús, cuando le hacen esta pregunta, me impresiona mucho porque Él los tranquiliza. Él les contesta que Dios tiene el control de todas las cosas, y la manera más relevante de este pasaje, lo que nos deja ver, es cómo canaliza, es cómo direcciona a los discípulos a entender cuál es lo más importante o qué es de mayor relevancia. Es de que estamos en misión. O sea, no sabemos cuándo será el día final, pero lo que sí sabemos es que dice este pasaje, es que el Espíritu del Señor ha venido sobre nosotros, fíjese, para empoderarnos, para habilitarnos, para derramar esa unción, esa gracia especial que necesitamos para desarrollar también la misión que Él nos ha confiado, que nos ha conferido. Entonces, nuestro papel como cristianos o como hijos de Dios, ¿verdad? Es en este tiempo, en el aquí y en el ahora, en el presente, por todo lo que estamos viviendo, es de que nosotros necesitamos compartir y dar las buenas nuevas de salvación. Cuando Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es muy similar o muy parecido a lo que Dios, Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, versículo 18, Él recibe el empoderamiento y dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Eso es exactamente lo mismo que aconteció ya con los apóstoles, con los discípulos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Los llenó y también los revistió de ese poder. Ahora, cuando nosotros analizamos las Escrituras, el libro de los Hechos, a mí me impresiona mucho porque necesitamos exactamente la revelación, o que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos revele las Escrituras para poder ser diligentes a nuestra comisión, a nuestra misión, porque si la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y que si somos la sal de la tierra, necesitamos entender lo que Dios nos envió. En el versículo 45 de Lucas capítulo 24, fíjese lo que enseña la Biblia. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos esa revelación divina para ponernos a trabajar desde donde nosotros estemos en este tiempo. En el libro de los Hechos capítulo 16, usted puede leerlo con calma, todo el capítulo, pero aquí hay muchas luces o muchas formas de cómo podemos ir a la gente que en ese tiempo necesita escuchar las buenas nuevas, porque, por ejemplo, desde el versículo 13 nos habla y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
La Biblia dice que esta mujer se llamaba Livia, que era vendedora de telas de púrpura, era una mujer empresaria, era una mujer acomodada, una mujer muy bendecida, y que era piadosa, que ya tenía conocimientos o bases de la palabra de Dios, pero no fue sino hasta cuando tuvo un encuentro con la palabra revelada, expuesta por Pablo, cuando su entendimiento fue abierto, fue aclarado. Y esa es la misma condición de muchas personas que tienen economía estable, que son empresarios, pero que les hace falta lo más importante, tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Esta mujer tenía una casa muy grande, tenía sirvientes y dice que les rogó a los discípulos que se quedaran. Quiere decir que fueron los primeros frutos del apóstol Pablo en Europa. Y así hoy en día hay muchas gentes que necesitan solamente escuchar el mensaje. No importa la condición social, económica, no importa la edad, no importa el género, tenemos que seguir predicando. Y en el versículo también 16, seguimos leyendo, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Así como hay personas que tienen economía estable y sólida, también hay personas que están siendo atormentadas por espíritus inmundos. Cuando Jesús dijo, ¿verdad?, a dar libertad a los cautivos, a eso se refiere. Hoy en día hay mucha ansiedad, hay mucha desesperación, hay mucha tristeza, hay mucha incertidumbre. Y Dios quiere que nosotros vayamos a esas personas y que digamos como Pablo, ¿verdad? Porque pareciera que esta mujer no decía mentiras o decía verdad, de que anunciaba el camino del Señor. Lo que estaba haciendo mal era la fuente, ¿verdad? La intención de la cual provocaba esa adivinación o revelación. Y hoy en día también tenemos que ir a los que están en cautividad, que están siendo oprimidos por el enemigo, por diversos espíritus inmundos, porque usted que lee la Biblia, sabemos de esto, que existe y que es real. Hay personas que han caído tanta en su desesperación, en ansiedad, en tristeza, en depresión, que se han tratado de suicidar, otros lo han hecho. Entonces es el momento de que nosotros más que nunca podamos estar compartiendo la palabra del Señor. Ahora, cuando yo leo en el versículo 23, después de esta historia, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y llevaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Usted sabe que los protocolos o las exigencias para poder ocupar un puesto de carcelero o de director de algún reclusorio, hay unas medidas muy estrictas en cuanto a su perfil, en cuanto a su carácter, su temperamento, muchos estudios. Y seguramente que este carcelero, aunque no dice la Biblia el nombre de la persona, pero era una persona muy, muy dura, muy fuerte, con un temperamento inquebrantable. Y así como la empresaria Lidia, así como la muchacha que era atormentada por un espíritu de adivinación, también hay personas que, aunque tienen una condición de carácter aparentemente fuerte, duro, difícil, ellos necesitan también tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Tenemos que predicarles a todas las personas, no importando que su apariencia sea difícil, sea muy robusta o
muy enojón a su temperamento, tenemos que predicarles. Yo me gozo al ver tantas imágenes o tantos videos a veces de las policías que están orando, que están doblando su rodilla, que están clamando a Dios, porque saben que la única respuesta en esta situación tan difícil, tan terrible, es Dios solamente. La Biblia enseña que si Dios no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores, y que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que nos vamos a encontrar con mucho tipo de personas con esas condiciones. Prediquémosles en el nombre del Señor. Nuestra misión, nuestro propósito, nuestra unción, nuestra gracia, nuestro llamado están vigentes y es para llevar buenas nuevas de salvación. Yo termino finalmente con un pasaje de capítulo de Hechos 20 en el capítulo 7, y nos habla de la historia de Eutico y de Pablo. El primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjese que Eutico significa afortunado, y qué tremendo, porque fue doblemente afortunado. Este joven ya era un joven que tenía principios y bases bíblicas, ya asistía a la iglesia, ya conocía de los siervos de Dios, porque dice que habían estado hasta el tercer piso, hasta el tercer nivel. Pero por estar como mucho cristiano hoy en día, con un ojo al gato y otro al garabato, con un pie en las cosas de Dios y con un pie en las cosas del mundo, había mucha inestabilidad, había mucha incongruencia en su forma, en su carácter con respecto a las cosas de Dios. Y por estar vacilante, por estar durmiendo espiritualmente, dice que cayó y murió. Nosotros necesitamos en ese tiempo ir a todas las personas nuevamente que conocían de Cristo, pero que nunca quisieron comprometerse al 100% de una forma radical. Hay muchas personas que en este tiempo estaban vacilantes y titubeantes y te envían a ti y a mí para que nosotros podamos, como Pablo, ser usados por Dios. Y yo creo con todo mi corazón que en los 4 casos que miramos en este día, el caso de la empresaria, el caso también de la muchacha que era atormentada por un espíritu de adivinación, el caso del carcelero y el caso también de Eutico, que es afortunado, Dios aún puede hacer surgir algo muy bueno. Incluso, escuche bien, de la peor tormenta, catástrofe, pandemia o situación que estemos viviendo en la actualidad. Termino con una pequeña oración y le bendigo en el nombre del Señor. Padre Dios, te suplicamos que en estos tiempos, Dios mío, Padre, de crisis y de contingencia, seas tú nuestra fortaleza, seas tú nuestra ayuda, seas tú nuestro pronto auxilio. Y yo oro con todo mi corazón para que tu iglesia y para que cada uno de nosotros podamos comprender, Dios mío, que nuestra misión, que nuestra milicia, Dios mío, que nuestro servicio está vigente, está en activo, Dios mío. Nuestra vida principalmente como un testimonio principalmente vivo y también como un testimonio tangible que la gente pueda tocar, que la gente pueda palpar. Es más, Dios mío, que la transformación que tú haces en cada uno de nosotros, así como transformaste al endemoniado gadareno, Dios mío, para ser discípulo tuyo, y nosotros también discípulos tuyos, Dios mío, y que mediante, Señor amado, nuestro testimonio, Padre, invitemos a otros a experimentar la transformación que solamente en Cristo Jesús hay, Dios mío. Te reconocemos una vez más como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Dios mío.
Muchas gracias por todo y nos dejamos en tus preciosas manos. Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga.